Bueno, como es de su conocimiento, el curso de econometría va a estar dirigido en varias secciones. Vamos a comenzar con el tema de los estadísticos básicos y su importancia. Mañana trabajaremos todo lo que tiene que ver con la estructuración de la forma funcional de los modelos econométricos y el problema de la normalidad. Pasaremos nuevamente a la multicolinealidad, la heteroscedasticidad y por último, aunque no es necesario en modelos que usan mínimos cuadrados ordinarios, el tema de la autocorrelación. El curso va a estar destinado de la siguiente forma. Vamos a trabajar con varias bases de datos, ¿de acuerdo? Para trabajar ejemplos. Sin embargo, vamos a realizar vamos a hacer dos estudios con dos bases de datos en concreto. La primera es una base de datos netamente económica que habla referente al PIB y su evolución respecto al tiempo. La segunda es una socioeconómica. Esta va a estar configurada de una encuesta que se hizo en México, que es la que estamos trabajando en estos momentos en la especialización, que es parecida a la del DANE. Disculpa, me presento, mi nombre es Jesús Fernández, soy egresado de la Universidad Popular de Cesar, economista y actualmente curso especialización en estadística aplicada en la Universidad del Atlántico. La mecánica del curso va a ser la siguiente: vamos a trabajar 2 horas y vamos a estar dando un espacio en cada media hora para hacer preguntas o consultas si las hay, ¿de acuerdo? Entonces a las 6:30 tenemos en 10 minutos tenemos el primer espacio de preguntas, a las 7, 7:30 y 8 de la noche, ¿de acuerdo? Igualmente, si tienen dudas, pues me las pueden hacer al WhatsApp o me las pueden hacer al correo y vamos respondiendo en la medida del espacio que tengamos. Bueno, lo primero, los conceptos básicos. ¿Qué son los estadísticos básicos? ¿Y por qué su importancia en el momento de hacer un análisis econométrico? Los estadísticos básicos nos permiten a nosotros analizar en primera medida cómo están conformados los datos o de forma más precisa cómo se distribuyen estos datos. ¿Por qué es importante analizar la distribución de los datos? Porque estos nos van a decir a nosotros o nos van a dar el primer paneo de cómo están conformados, cómo están estructurados, si tenemos o no tenemos datos atípicos, hacia dónde tienden los datos o qué tratamiento debemos darle a esa información. Dentro de las medidas de distribución tenemos 3, que son las relevantes: las medidas de posición, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Las de posición nos indican a nosotros en torno a dónde giran los datos. Ya ustedes sabrán, por lo menos las personas que están por lo menos en quinto semestre en adelante, tendrán conocimiento de que tenemos la media, la mediana y la moda. Estas son las medidas de posición o de tendencia central. El segundo caso son las medidas de dispersión. Como ustedes saben, también tenemos la varianza y la desviación típica. Esta es lo que nos indica a nosotros es cómo es la concentración o qué tanto están o no compactados los datos respecto a una medida de posición central. ¿Por qué nos interesa saber el tema de la dispersión de los datos? Porque eso nos permite a nosotros establecer si tenemos una información de observaciones uniformes o si por el contrario la muestra que hemos tomado para analizarla es dispar. Y con base en esto podemos tomar también ciertos mecanismos o ciertas formas de analizarla. Y por último, las medidas de forma. Estas nos indican a nosotros de cómo se reparte la información respecto a la media, ¿de acuerdo? Ya veremos ahora en detalle cada una de estas. De esta forma tenemos entonces la media, la mediana y la moda. Respecto a la media, ¿qué podemos decir? La media no es más que la sumatoria de todas las observaciones dividido entre el total de estas. Pero ¿cuál es la importancia de la media? Es que dentro de una serie de observaciones o datos uniformes, ojo con esto, que sean uniformes, nos permite establecer hacia dónde tienden los datos, cuál es el valor hacia el cual se registra a futuro esa información. ¿Cuál es el problema de la media? El problema de la media es que es muy sensible a los datos atípicos. Ejemplo, si tenemos un conjunto de datos que son compactos, ejemplo, números del 1 al 5, podemos decir que la media es uniforme. Pero si tenemos números como 1, 5, 7 y 20, el 20 termina siendo un dato atípico, por lo cual la media va a tender a inclinarse hacia el 20 y su valor medio, el expresado, no va a ser real. En contraste con la media tenemos a la mediana. La mediana
tiende o es mucho más precisa que la moda, porque sí toma o sí capta la información de los valores atípicos. La mediana no es más que organizar los datos de forma ascendente y tomar el dato central. Por eso es que la mediana no tiene problemas al momento de tener datos atípicos, porque sí o sí siempre va a tomar el dato central. Y la moda pues solamente es el dato que más se repite. Si revisamos un concepto, un estadístico gráfico, una salida gráfica, aquí en este caso tenemos la TRM, que es la tasa representativa del mercado mensual, y el WTI-COL, que es el West Texas Intermediate, tenemos una nube de puntos. Pero ¿qué podemos analizar aquí? De entrada podemos ver datos atípicos, que es a lo que nos estábamos refiriendo. Tenemos datos atípicos por este segmento y por este segmento. Segundo, podemos notar que sí existe una tendencia, que no es muy visible, pero sí la hay. Si revisamos bien, nos vamos a dar cuenta que los datos tienen una concentración en este segmento y que ellos tienden a crecer. ¿Qué nos indica a nosotros en este caso o qué podemos inferir respecto a esto? Que la tendencia primero sí es a crecer, que tenemos datos atípicos. La importancia de los datos atípicos, que es revisar o contrastar con la información teórica o histórica qué es lo que pasó en estos eventos. ¿Por qué si con un precio de 50.000 pesos el barril de petróleo, la TRM se disparó de esta forma? Aquí pasó algo y ese es el primer análisis que se debe hacer frente a un estudio o una investigación. Revisar qué pasó en estos eventos. Aquí debió pasar algo. Lo mismo en estos casos, porque no es posible que en un precio de 250.000 el barril de petróleo, la TRM esté en 1.500 pesos. ¿Sí? De pronto, para que hagamos una relación entre la TRM y el WTI-COL, que es el barril y la tasa de cambio, lo que nosotros podemos ver es que entre más sube el barril, lo normal es que si el barril sube, la TRM se aprecie o se incremente el valor de la TRM. O sea, es importante revisar teóricamente e históricamente qué está pasando con estos datos aquí. Este es el primer análisis que uno hace dentro de una investigación, un análisis gráfico y de los estadísticos básicos. Pero entonces, ¿cuál es la importancia o cómo nosotros reconocemos lo que es la media, la mediana y la moda dentro de un gráfico de distribución? Si ustedes se dan cuenta, la media, en esta gráfica, tenemos datos que van, u observaciones que van desde el 0 hasta el 6. Si ustedes analizan bien, la media no se encuentra precisamente en el medio de los datos o de las observaciones. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este cuantil tiene un gran peso y los datos están sesgados dado la distancia que hay en este punto. Sin embargo, la mediana, al no ser sensible a datos atípicos, sí permite tener un valor más objetivo de la distribución de los datos. La moda no es frecuentemente utilizada dentro del análisis estadístico. Sí es reconocible y sí es importante saber cuál es el valor que más se repite o la observación que más se repite, pero lo más útil son estas dos, la mediana y la media aritmética. Las medidas de dispersión. Nosotros en estos momentos tenemos dos medidas de dispersión que están íntimamente relacionadas. La primera es la varianza. Si ustedes revisan bien, tenemos que la varianza no es más que la sumatoria de la diferencia de todas las observaciones menos la media general elevado al cuadrado. ¿Esto qué nos indica? Que entre 5 números, 1, 2, 3, 4 al 5, lo que hace es restar al 1 la media, al 2 la media, al 3 la media y así sucesivamente. El tema aquí o la cuestión es por qué tenemos datos elevados al cuadrado. La explicación es sencilla. Elevamos al cuadrado para evitar dos casos. Lo primero es que al hacer esta diferencia nos dé un resultado negativo. Porque puede que si restamos el 1 a una media de 2 nos vaya a dar menos 1. Y no puede haber un resultado negativo en estos estadísticos. Y lo otro es evitar que nos dé un resultado igual a 0. Por eso es que se eleva todo al cuadrado. La desviación estándar o desviación típica, depende de la metodología que estén usando, no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Pero, sinceramente, lo que usamos todos en última instancia es esto, la desviación estándar. ¿Por qué usamos la desviación estándar? Porque si se dan cuenta, al elevar esto al cuadrado nos va a dar un valor bastante elevado.
muy elevado y no va a ser cercano a los valores que nos muestre la base de datos. Pero al sacar la raíz cuadrada, la desviación típica sí nos va a mostrar un valor cercano a los datos. Ahora, con un ejemplo, vamos a ver verdaderamente qué implica la desviación típica y la varianza. De forma gráfica, ¿cómo podemos identificar la desviación típica? Perdón, esto es desviación típica, no varianza. La desviación típica. Pongamos el siguiente caso. De hecho, este iba a ser uno de los estudios que teníamos planeado en la oficina de planeación para poder establecer un mecanismo de política de qué medidas se iban a tomar en la universidad. Las horas de estudio frente al promedio de los estudiantes. Si ustedes analizan bien, la media, esta recta que está aquí, esta es una recta de regresión, que es la esperanza de la media, está aquí, arranca en este valor y pasa por todo el punto medio de las observaciones. Y tenemos estas dos barras punteadas, estas dos líneas punteadas. Esta nos hace referencia a la desviación típica. Lo que nos indica esto es que la desviación típica va sumando y restando respecto a la media, porque va hacia arriba y hacia abajo. ¿Y qué nos indica? Efectivamente, la compactación de las observaciones. Con esto podemos hacer pues la primera inferencia. Las muestras o los resultados de los estudiantes que tenemos aquí son realmente pares, o sea, están compactas, siguen una tendencia normal los estudiantes al momento de estudiar en su casa o en su biblioteca o en algún lugar, o tenemos una dispersión elevada. Que existe una dispersión elevada en los datos o en las observaciones nos indica que la muestra es dispar y que hay muchos estudiantes que no siguen una tendencia, ¿de acuerdo? Por lo cual se dificulta un poco más el estudio y es necesario ser muy cuidadoso con las variables que se van a tomar para hacer el estudio. Las medidas de forma. La simetría. La simetría no es más que la ubicación de la media, la mediana y la moda y cómo se distribuyen los datos respecto a la media. Si nosotros tenemos una simetría positiva, lo que nos indica es que los datos tienden un sesgo hacia la derecha, ¿de acuerdo? Cuando ustedes les hablen de sesgo, que es un término muy usado en estadística y en econometría, un sesgo es inclinado a. En este caso vemos que la inclinación es hacia la derecha, o sea, positiva. ¿Qué indica esto? Que hay una concentración de datos en la parte izquierda. Lo mismo cuando trabajamos un sesgo o una simetría negativa. Tenemos una inclinación hacia la izquierda y una concentración de datos hacia la derecha. Lo que siempre buscamos en economía es tener una distribución normal o simétrica. Una distribución normal o simétrica implica que los datos se encuentren normalmente distribuidos hacia la derecha y hacia la izquierda respecto a la media. Que haya una compactación, que no haya una varianza elevada. Si ustedes se dan cuenta, el tema de la simetría implica tanto los conceptos de medida de tendencia central y medidas de dispersión. Efectivamente, la dispersión hace referencia a la kurtosis. Entre más o menos compactos sean los datos, la campana o la distribución de estos va a ser diferente. Entre más compactos sean, vamos a tener una distribución leptocúrtica, apuntada. Una distribución mesocúrtica, que es lo que usualmente queremos dentro de los estudios, implica que los datos se encuentran normalmente distribuidos, ¿sí? Y una platicúrtica es que hay una elevada distribución de los datos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Bueno, continuamos. A ver. Profe, tengo una duda. Sí, claro, adelante. Profe, con respecto a la media, a las medidas estadísticas de posición, en el caso central, ¿estaremos dando también la medida aritmética, por ejemplo, la ponderada, la cuadrática, la armónica? No las trabajamos. Geométrica. Tú en términos estadísticos trabajas solamente la media habitual, la media conocida, que o para datos agrupados, y la mediana, es lo que terminas trabajando. O sea, tú en última instancia trabajas solamente con datos. Perdón, profe, vamos a trabajar con datos agrupados. Sí, claro. Con un agrupado no trabajaría. No. Eso se llama estadística descriptiva. Claro. Lo que estamos dando,
Y lo otro que quería plantear, digamos, estos conceptos básicos de la estadística descriptiva nos permite, es importante saberlo para poder interpretar de la mejor manera las gráficas que uno vaya a procesar a través del software Stata, ¿cómo es? Sí, Stata 17. Sí. Es que efectivamente, cuando hacemos una investigación, esto es lo primero que tenemos que hacer. Si no conocemos o no sabemos interpretar los estadísticos básicos, los estadísticos de tendencia central, los estadísticos de dispersión y de posición, vamos a tener el primer freno en una investigación, porque es lo primero que debes hacer. Cuando tú tienes una población, digamos, no sé, población colombiana, lo primero que tienes que hacer con esa población es tipificarla. ¿Cuántas personas tienes en extrema pobreza? ¿Cuántas personas tienes en pobreza? ¿Cuántas personas tienes en estrato 1, 2, 3? Así sucesivamente, para poder establecer qué medidas o qué ordenamiento le vas a dar. Entonces, por eso es que iniciamos siempre con los conceptos básicos en estadística. De hecho, ahora que lleguemos al Stata, vas a comenzar a darte cuenta que lo importante que era reconocer primero o tener conocimiento de los estadísticos básicos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? Listo, continuamos. Dentro de la econometría, un concepto muy importante es la esperanza. La esperanza matemática. La esperanza matemática no es más que el valor esperado de ciertas observaciones o de ciertos valores a lo largo del tiempo. Esto lo vamos a comenzar a revisar cuando veamos ya el tema de predicción de los modelos. Pero cuando nosotros planteamos un modelo econométrico, lo que también tenemos que ver es cómo se comportará ese modelo o esa población o esa muestra en un futuro. ¿Qué esperar o qué medidas tomar respecto a esa población, a esa muestra, perdón? Ya entrando un poquito más en lo importante, lo verdaderamente grueso del curso, comenzamos a ver qué es una regresión lineal. La regresión lineal no es más que un método estadístico que nos permite a nosotros obtener estimadores y hacer proyecciones de eventos futuros. La técnica más usual o la más conocida es la de mínimos cuadrados ordinarios, el MCO de ahora en adelante. Es la técnica más popular. ¿Por qué es la más popular? Porque a través de la suma de cuadrados, nos permite a nosotros nos ofrece la recta más idónea o la mejor recta que se adapta a la nube de puntos. ¿De acuerdo? Ya eso lo veremos con un ejemplo gráfico y con un ejemplo más adelante. La técnica de MCO examina la relación entre una variable continua y otras variables. Hay otras formas de correr modelos que no es con variables continuas. Ya ustedes saben que las variables continuas pues son las que son las resultantes de medidas, como por ejemplo los pesos, puede ser 10 kilos, 10,5 kilos, 7,6 kilos, eso es una variable continua. También hay variables dicotómicas o cualitativas que nos indican a nosotros cambios en poblaciones o en muestras, que nos brindan comparaciones, como son negro, blanco, como son indígena o no indígena. Eso lo podemos ver dentro de otros modelos. De hecho, veremos unos casos aquí muy importantes. Pero en este momento trabajaremos únicamente con variable dependiente continua. Ustedes se darán cuenta que más adelante, en ciertos países, como por ejemplo en Estados Unidos, si ya han visto los casos, hay una gran diferencia entre los salarios percibidos entre personas negras y personas blancas. Así como en Colombia, hay una gran diferencia entre los subsidios que reciben los indígenas y las personas que no son indígenas. Para eso se usan las variables cualitativas o dummies. Y por último, dentro de un modelo MCO se pueden realizar regresiones simples y múltiples. Ya sabemos que la regresión simple es la que compara una variable dependiente frente a un independiente. Y la regresión múltiple es que compara una dependiente con varias independientes. Esto que ustedes están viendo aquí es un ejemplo de un modelo de regresión simple. ¿Qué tenemos aquí? De pronto algunos identificarán ya este modelo que está acá, que es el modelo del consumo. Tenemos que se identifica con una variable dependiente, que es esto que está aquí, el consumo. Tenemos dos parámetros, que son este beta 0 y este beta 1. ¿Cómo se identifican estos betas? Este beta que está aquí se conoce como el intercepto, ¿de acuerdo? Que es el punto de corte en un modelo. Este es la pendiente que se tipifica como el grado de inclinación de la recta y por ende es
cuánto responde la variable, esta variable, a esta que está aquí. La variable independiente y un término que es error o perturbación. Este término que está aquí es muy importante porque recoge muchas cosas que no están de forma exógena o visible aquí en el modelo. Como les estaba comentando, pues tenemos el consumo, que es una variable. El consumo en este caso, en este ejemplo, es la variable dependiente, regresada o endógena. Si ustedes depende de qué autor tomen, van a encontrarlo de diferentes formas. En este caso tenemos pues el consumo. Esta variable es la variable dependiente y se alimenta, o su comportamiento se alimenta con base en el comportamiento de la variable independiente, que en este caso es la renta disponible. Para este ejemplo, solamente colocamos un modelo de regresión simple con la variable renta disponible. Son conocidas como regresoras, variables exógenas, independientes, muchos nombres. Les reitero, depende del autor que ustedes quieran tomar de referencia, van a encontrar el nombre. Y lo que explica es parte del comportamiento de la variable dependiente. Los parámetros beta 0 y beta 1, que ya les había comentado, beta 0 es la pendiente, el intercepto, perdón, y beta 1 es el intercepto y la pendiente. Hay que tener algo claro, y es que en un modelo econométrico van a haber tantos betas o tantos parámetros como variables existan. Si ustedes revisan, aquí tenemos una variable y tenemos un beta. A cada variable le corresponde un beta, un parámetro, y siempre será número de variables más 1, porque el intercepto también es un parámetro, que es un parámetro que tiene una connotación muy diferente, pero es un beta, es un parámetro. Entonces siempre va a haber tantas variables haya, parámetros más 1. Y error o perturbación, que recoge todos los elementos que no son tenidos en cuenta en el modelo. Ya revisaremos más a detalle qué recoge realmente el error. Recoge muchas cosas. El error es muy importante en el modelo econométrico porque recoge demasiadas cosas. Esto que ustedes ven aquí es la representación gráfica de lo que estamos hablando. El intercepto es el punto de corte. ¿Cómo interpretamos de pronto el intercepto en esta función que tenemos acá? La función de consumo indica que las personas o la población consume o destina su renta al consumo en función de ¿qué? De su renta disponible. Pero si nosotros tomamos y asumimos que la renta disponible es 0, el consumo que va a terminar siendo, el consumo va a terminar siendo el intercepto. ¿Por qué? Porque la población sí o sí algo debe comer. Aunque no trabaje, de alguna forma debe comer. Ya sea que preste dinero, ya sea que a un pago diario, a un banco, le preste la familia, pero sí o sí debe comer. Y esta es la explicación del beta 0. ¿Qué es lo que pasa con la variable cuando las demás son iguales a 0? ¿De acuerdo? Esa es la importancia de la constante, del intercepto. Tenemos la pendiente, que es el grado de inclinación de la variable. ¿Qué nos indica esto? Debo tener en cuenta algo. Entre mayor sea el valor de la pendiente del beta 1, entre mayor sea, esta recta se va a inclinar hacia arriba. Lo cual nos indica que va a haber una mayor respuesta de la variable dependiente frente a los cambios en la variable independiente. En la medida que esto se haga más inclinado, quiere decir que el ingreso tiene un elevado impacto sobre el consumo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, en otras palabras, que esta variable es muy sensible al ingreso. Por el contrario, si nos encontramos que la recta se inclina cada vez menos y se inclina cada vez menos, quiere decir que la variable dependiente no es sensible a los cambios del ingreso, por lo cual debe haber otras variables que estén afectando esta que está aquí y que está siendo recogida por el término error. Por su parte, en este caso, estamos identificando el error como la diferencia que existe entre las observaciones, ¿sí?, y la recta de regresión. Ahora veremos más adelante detalladamente el error. Existen una serie de condiciones básicas para poder hacer un modelo de regresión. Lo más importante está reseñado aquí. Hay autores que señalan otras cosas, pero la mayoría tienden a estos tres aspectos.
¿Qué se busca en un modelo de regresión? Es una relación entre una variable y, la dependiente, y una independiente, y las independientes, las x. Debe existir siempre, deben tener en cuenta que no es una relación exacta. Por un cambio de una unidad en x, no se va a ver un cambio de una unidad en y. Hay muchos otros factores que afectan al comportamiento de y, en este caso el consumo. La renta no es el único factor que influye en el consumo. Existen muchos otros factores y esos otros factores están recogidos en el error. Segundo, la relación funcional entre x e y explica correctamente el comportamiento del entorno. ¿Qué quiere decir eso? Que esta relación que se encuentra aquí es una perfecta modelación de lo que estamos haciendo. Y por último, una relación ceteris paribus. Cuando nosotros analizamos un modelo, no lo analizamos el consumo entre 5 variables al mismo tiempo. No, analizamos el consumo frente a una, luego el consumo frente a otra y luego el consumo frente a otra. Esa es una relación ceteris paribus. Una relación en la que se considera que se analiza una relación mientras todo lo demás permanece constante. Acá hay que tener en cuenta una frase o una palabra muy importante, que es esta que está aquí. No es una relación exacta. En los modelos econométricos, nosotros buscamos establecer relaciones causales. ¿Qué causa qué? ¿Realmente realmente la renta disponible causa el consumo o no lo causa? ¿O lo causa en mayor medida o en menor medida? Ya lo veremos más adelante con el modelo explicativo. La función de regresión poblacional, antes de tocar este tema es bueno aclarar algo. Siempre hay dos formas de obtener la información. La primera, y lo que todos creeríamos que deberíamos hacer, es recurrir a la población. Y la segunda, que es tomar muestras. De pronto muchos pensaríamos que es fácil tomar la información de una población, pero sinceramente por términos económicos y por términos de tiempo, trabajar con toda la población es muy difícil. Por ejemplo, consideren ustedes el caso de hacer un estudio del promedio de los estudiantes de toda la Universidad Popular de Cesar. Aparte de que sea dispendioso porque no podemos encuestar a todos los estudiantes en un solo día, nos tomaríamos mucho tiempo. Inclusive no nos tomaríamos un semestre, perderíamos tiempo de semestre a semestre. Perderíamos observaciones que se tomaron en el primer semestre y que se perdieron en el segundo. Hay estudiantes que se pueden ir, estudiantes nuevos que entran. Entonces, por esta razón, la recta de regresión poblacional o la información poblacional es muy difícil de obtener. Siempre trabajamos con muestras, pero es necesario conocer cómo vamos de la población a la muestra. Porque nosotros no damos un salto de la población a la muestra porque sí, hay una justificación matemática. Esto que ustedes ven aquí es la estructuración de un modelo econométrico básico. Si se dan cuenta, no está el término error, porque aún no lo hemos planteado. ¿Cómo se lee esto? La esperanza de y dado x, o sea, la esperanza de que ocurra y dada la información en x, esto aquí es igual al intercepto, a la pendiente asociada a una variable. Pero, como es de nuestro conocimiento, existen otros factores que están afectando esta relación. Para poder conseguirlos o encontrarlos no es más que hacer un simple despeje. Pasamos esto que está acá a restar y nos encontramos con que la diferencia, ojo, la diferencia y esto que está aquí se iguala a y. Y la diferencia poblacional, ¿sí? Esto ya se convierte en la población porque esta x que está aquí es la información poblacional. Esta información poblacional menos lo que nosotros esperamos, ¿sí?, de la relación va a ser igual al error. De aquí nace la explicación del error. ¿De acuerdo? Una vez haciendo el respectivo despeje, lo que nos vamos a encontrar es que si descomponemos esto nuevamente en lo que significa, que es esto que está aquí, esto es igual a esto, nos encontramos ya con el modelo que se conoce por todos los autores. Quise tomarme el espacio de explicarles de dónde sale esto porque este es un ápice muy importante dentro de las investigaciones. Cuando ustedes hacen un trabajo de grado o una investigación, ustedes tienen que detallar las fórmulas. Es recomendable detallar las fórmulas. Y en los libros usualmente esto no se encuentra.
Esto no se encuentra en los libros. Entonces es bueno que sepan, de pronto van a tener ya una ayuda para cuando formulen un trabajo de investigación. Pero entonces llegamos a un punto muy importante, que es el error o perturbación. El error o perturbación es una variable, porque se convierte en otra variable, que termina tomando todos los factores que incluimos en el modelo, que no incluimos en el modelo, las diferencias en las muestras, las diferencias en muchas cosas. Ejemplo, si nosotros incluimos dentro del modelo econométrico una variable que no es importante, ¿sí?, esa variable nos va a afectar la información resultante del modelo. Les pongo el siguiente caso. Tenemos dos variables, el ingreso y el salario. Si ustedes analizan bien, ¿qué incluye el ingreso? El ingreso incluye para una persona si recibe un salario como empleado, si recibe ingresos por subsidios del Estado, si recibe ingresos por un concepto de arriendo, o si también trabaja como independiente, ¿sí? Todo eso hace parte de los ingresos. Y la otra variable, que es el salario, solamente incluye lo que le pagan a la persona por un trabajo formal. Si revisamos esa información, nos vamos a dar cuenta que el ingreso incluye el salario. Y si colocamos las dos variables en un modelo, nos vamos a enfrentar a un problema de multicolinealidad, que lo veremos en detalle más adelante, que es tener variables que contienen o aportan la misma información. Por lo tanto, el salario sería una variable superflua, ¿ya? Asimismo, la exclusión, no incluir una variable relevante en un modelo. Si consideramos el mismo caso del consumo frente a la renta disponible, nosotros podríamos decir también que el consumo también es afectado por otra variable, como el número de hijos, ¿sí? O inclusive el nivel educativo. El nivel educativo influye mucho al momento del consumo, porque entre mayor sea el nivel educativo de la persona, mayores ingresos va a tener y podrá destinar más porcentaje de sus ingresos al consumo. Como se mostró en la gráfica, la desviación de la recta de regresión frente al Y observado. La forma funcional incorrecta. Veremos más adelante algo que se llama formas funcionales, que implica trabajar con modelos lineales y modelos en logaritmos. Eso implica mucho porque los logaritmos te permiten o nos permiten analizar las elasticidades. Cuánto porcentualmente responde una variable a otra. Y eso es muy importante. Por ejemplo, en términos poblacionales, nosotros usualmente no vamos a trabajar con los 45 o 50 millones de habitantes que tiene Colombia en estos momentos. No, sino que vamos a trabajar con el logaritmo de los 50 millones de habitantes, porque es mucho más fácil interpretar esa observación. Y los problemas de endogeneidad. La endogeneidad es un problema que implica varias cositas. Ejemplo, forma funcional incorrecta. Y cuando hablamos de forma funcional, recogemos tanto la especificación del modelo, variables superfluas o relevantes, ¿sí? Muchas cosas. De hecho, la endogeneidad recoge esto que está aquí y muchas otras cosas más. Ahora lo veremos más adelante con calma. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros del error? Nos interesa que se encuentre normal e idénticamente distribuido, porque en las pruebas, muchas de las pruebas se hacen efectivamente sobre el error. De hecho, en las pruebas de heterocedasticidad, las pruebas de autocorrelación, se hacen, y la normalidad las hacemos sobre los errores en la muestra. ¿De acuerdo? Por eso es que es muy importante revisar bien cómo se comporta este error. Que su valor esperado o la esperanza matemática tiende a 0. Esto hace referencia a la normalidad. Cuando eso tiende a 0 es porque no tenemos problemas de endogeneidad, por lo cual el modelo está correctamente especificado. Y que la varianza sea constante en cada punto. Si ustedes revisan bien, vamos a volver acá a la gráfica, un momento. Cuando nosotros calculamos esto aquí, hay una varianza dispar. Y si trasladamos eso a términos de error, si asumimos que estos son los errores, y hay una varianza dispar, lo que nos va a terminar diciendo es que el modelo está incorrectamente especificado. De allí la importancia de analizar bien cómo se comportan los errores dentro de un modelo. Bueno, lo tenemos aquí enfrente. Como se indicó, la inclinación es el beta, es el beta 1, 2 o 3, depende del que estemos analizando. El Y observado, que son las muestras que tenemos aquí, y el valor del residual,
asumiendo que esto es un residuo, va a ser la diferencia o la distancia entre el Y observado y la media, o el valor predicho. Ahora bien, vamos efectivamente a términos muestrales, que es lo que realmente nos interesa. Como les indiqué hace un momento, nosotros, o prácticamente nadie trabaja con datos poblacionales. Es muy difícil. Por eso siempre trabajamos con muestras. Las muestras deben ser representativas. Decir que es una muestra representativa implica otro tema de otro curso, porque de hecho eso es un tema muy largo. Existen muchas formas de muestreo repetido, estratificado, pero de momento lo que les interesa aquí a nosotros es establecer que esto que está aquí, que es la función de regresión muestral, nos indica a nosotros ya con un gorro o con un acento circunflejo, como se conoce. Esto es lo que vamos a trabajar nosotros, regresiones muestrales. No vamos a trabajar con datos poblacionales. Una muestra seleccionada de la población. Por ejemplo, dentro del grupo de estudiantes de toda la universidad, podemos tomar una muestra representativa de estudiantes aleatorios de cada una de las facultades. Y dentro de esas facultades debe haber estudiantes de cada uno de los programas. Y dentro de esos programas debe haber estudiantes de cada uno de los semestres. Depende qué queramos analizar dentro de este modelo. Gráficamente, esto es lo que nos interesa a nosotros. Que la recta de regresión muestral, la que tiene el acento circunflejo, esté lo más cercana a la recta de regresión poblacional. Entre más cerca esté la recta muestral de la poblacional, indica que estamos explicando de forma idónea el comportamiento de los datos. Es necesario resaltar que en economía y en ciencias sociales, nosotros lo que buscamos siempre es modelar un comportamiento. Siempre buscamos eso. Es lo más importante, modelar un comportamiento. Al momento de modelar un comportamiento, lo que nosotros hacemos es tomar realmente los factores o las variables más importantes e incluirlas en el modelo. Y los factores o variables que no son relevantes, las dejamos dentro del término error. Comprendido esto, ¿qué podemos inferir aquí en este caso? Que tomando una muestra en específico, ¿sí? Digamos que esta es la muestra 1, nos da este dato que está aquí, esta recta. Pero sacamos una muestra número 2 y resulta que al hacer el modelo nos da una recta mucho más ajustada. Quiere decir que este modelo explica mejor el comportamiento de la población. Pero si aún así tomamos otra muestra y resulta que esta muestra está mucho más ajustada a la recta poblacional, quiere decir que esta muestra explica de mejor forma el comportamiento. Por eso es que en las investigaciones siempre es bueno tener, o siempre se van a dar cuenta que no se hacen los estudios sobre una sola muestra, sino sobre varias muestras, sobre varias poblaciones. Se hacen pruebas por tanteo, lo que se conoce vulgarmente como prueba y error o ensayo y error, hasta que encontramos por lo menos un modelo que se ajuste mejor a los datos. Pero ¿cómo encontramos ese modelo que se ajusta mejor a los datos? Revisando bien que dentro del MCO se cumplan una serie de supuestos, una serie de condiciones básicas. Los estimadores o los betas deben cumplir con una serie de condiciones que sean lineales, insesgados, eficientes y consistentes. Esto usualmente se cumple a través de la solución de los problemas econométricos. ¿Qué es un estimador insesgado? Un estimador insesgado es aquel que se ajusta perfectamente a los datos poblacionales o que explica perfectamente o lo mejor posible los datos poblacionales. Entre más expliquemos con la muestra el comportamiento de la población, más insesgado será este beta. Gráficamente es esto que está aquí. Es que los datos sean lo suficientemente compactos como para explicarnos el comportamiento. Unos datos insesgados lo que nos van a terminar dando son inferencias erradas respecto a la población. Es como si tomáramos la muestra 1 del gráfico que vimos hace un momento e hiciéramos las inferencias de la población con respecto a esos datos y no tomamos los datos de la muestra 3.
Un estimador eficiente, esto hace referencia a las varianzas. Entre más eficiente sea un estimador, nos va a dar intervalos de confianza más compactos, lo cual nos va a ofrecer datos o apreciaciones mucho más precisas de lo que estamos haciendo. Ahora veremos más adelante dentro de Stata cómo se evidencia los intervalos de confianza. Un estimador ineficiente pues va a tener una varianza elevada, por lo cual los intervalos de confianza o la interpretación va a ser distante de la población. Un estimador consistente. Anteriormente la consistencia era bastante, era de mucho cuidado, porque la consistencia hace referencia al tipo de muestras. Es común ver que anteriormente no se encontraba mucha información, había pocos datos, había poco acceso a la información, por lo cual teníamos un problema de consistencia. Pero en estos momentos que tenemos bases de datos por todos lados y que hay información disponible en muchos lugares, no padecemos de la inconsistencia. Entre más grande sea la muestra, más consistentes van a ser los datos. Entonces, en estos momentos, al hacer un modelo o al hacer un proyecto, rara vez vamos a encontrar que tenemos problemas de consistencia. Es muy difícil encontrar un problema de consistencia en estos momentos. Bueno, 7 de la noche. Preguntas, inquietudes. Ya aquí vamos tomando el tema de las pruebas de hipótesis y vamos a pasar inmediatamente al Stata. Recomiendo que descarguen en este espacio los archivos DO y las bases de datos. Tengo una inquietud. ¿Todos tienen Stata instalado en sus computadores? ¿Alguien no lo tiene instalado? ¿Sí? ¿Alguien no lo tiene instalado? Ya no lo tengo instalado. Bueno, Yo tampoco. vamos a sacar un espacio ahora y comenzamos a realizar la instalación, ¿de acuerdo? Para que vayan trabajando inmediatamente los ejercicios que tenemos planteados aquí para esta sesión. ¿Hay alguna, hasta aquí una pregunta, alguna inquietud hasta el momento? Listo. Bueno, las pruebas de hipótesis. Dentro de toda investigación vamos a tener esto, las pruebas de hipótesis. Una investigación se basa precisamente en buscar probar un comportamiento, una acción, un evento, algo. Ojo, tengan en cuenta algo, que cuando ustedes planteen una hipótesis, que se cumpla o que no se cumpla la hipótesis, no quiere decir que esté malo. No, es que efectivamente a través de varios ensayos, a través de varias pruebas, hemos demostrado que la hipótesis no se cumple y no quiere decir que esté malo. Esos son los resultados de la investigación, ¿sí? Para esta muestra. Entonces, de pronto cuando tengan una investigación, un trabajo, no piensen que sí o sí la hipótesis tiene que ser no rechazada. Hay casos en los que no va a ser, en los que va a ser rechazada y no hay ningún problema. Sobre esos resultados van a tener que trabajar. Entonces, las hipótesis no son más que cuestionamientos que buscamos probar. Eso es todo. De forma general es eso. Hay una hipótesis nula, que es lo que estamos buscando probar, y la alternativa, que es el contraste a que no se dé el evento que buscamos probar. Dentro de las hipótesis tenemos dos tipos de errores, y esto es muy importante porque es de mucho cuidado al momento de decir si rechazamos o no rechazamos una hipótesis. El error tipo 1 es cuando rechazamos la hipótesis nula siendo verdadera, pero esto lo vamos a revisar con los criterios de las pruebas T y las pruebas Z. Y el error tipo 2 es cuando la aceptamos siendo falsa. Ya lo veremos más adelante cómo se estructura eso o cómo incurrimos en estos problemas. Caer en estos problemas no es de interpretación, sino de los intervalos, ¿sí? O del margen de rechazo o no rechazo que le indiquemos nosotros al software. En este caso, estas son las pruebas Z, ¿de acuerdo? De pronto, para los que no han visto estadística hasta el momento, o las personas que tuvieron dificultades en estadística, ustedes se preguntarán, ay, ¿esto de qué va? No se extrañen con estas pruebas, porque lo importante de esta prueba aquí es que ustedes sepan en qué intervalos ustedes van a rechazar y en qué intervalos no van a rechazar. Cuando nosotros decimos que rechazamos una hipótesis, ¿sí? Nos referimos a estos intervalos de aquí, a estas dos colas. Cuando no rechazamos, aquí tuve un error, no es aceptación, es zona de rechazo.
son zonas de rechazo y no rechazo. Esta es zona de no rechazo. Nos referimos a este 95%. Siempre, ojo, hay tres formas de trabajar las zonas de rechazo y las zonas de no rechazo para las hipótesis. Están las hipótesis al 10, al 5 y al 1%, lo que nos indica un 90, 95 y 99% de confiabilidad de nuestra validación. Aquí lo tenemos más detallado. La campana está dividida en tres segmentos. Las colas, que son las zonas de rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Y el centro de la campana, que tiene el 95%, nos indica la zona de no rechazo, ¿sí? ¿Qué nos interesa a nosotros en una investigación? Cuando nosotros estamos probando las hipótesis, siempre buscamos esto, llegar a las zonas de no rechazo, para establecer las relaciones causales, ¿de acuerdo? Ojo, aquí no estamos hablando de rechazar la hipótesis del trabajo planteado, sino el rechazo o no rechazo de las relaciones causales en el modelo. Entonces son dos cosas diferentes. Este punto que está aquí, o esta primera línea, nos indica un intervalo de confianza del 10%. Este un 95% y este un 99%. Siempre, ojo, siempre, por lo general se trabaja al 95% de confianza. Si ustedes se dan cuenta, entre más nos alejamos del centro, mayor es la confiabilidad del resultado. ¿Qué nos indica esto? Si se presenta de pronto alguna inquietud de un panelista, de alguien que les esté haciendo preguntas a ustedes en una presentación de la investigación, alguien que los quiera acorchar, sinceramente, que si yo estoy indicando que estoy rechazando la hipótesis nula en este intervalo del 95%, estoy diciendo que la probabilidad, ojo, aquí hay un 5% de significancia, 5%. Estoy diciendo que la probabilidad de equivocarme es tan pequeña, tengo un 5% de probabilidad de equivocarme, que puedo fácilmente rechazar la hipótesis nula. Es lo que le indica esto a ustedes. O sea, la probabilidad de que ustedes se equivoquen es tan pequeñita que pueden aceptar lo que están diciendo, que pueden con plena confiabilidad decir lo que, o sea, reafirmar su postura. Y aquí estamos confirmando eso. ¿Qué pasa? Ojo, ahí viene el tema de error tipo 1 y error tipo 2. Si yo estoy aquí en este 5% y resulta que yo digo no es suficiente, rechazo la hipótesis nula siendo verdadera, estoy incurriendo en un error tipo 1. Si estoy aquí y digo que no es suficiente, pero resulta que estoy aquí en un 10% de significancia y la medida es 95, ojo, y yo digo no, puedo rechazar la hipótesis nula con total confianza, estoy incurriendo en un error tipo 2, porque estoy aceptando, ¿sí?, esa hipótesis, aunque es falsa, aunque yo sé que me estoy equivocando. Eso hace referencia al tema de error tipo 1 y error tipo 2. Es muy raro incurrir en esos problemas, es muy raro realmente, es muy difícil que caigamos en esos problemas o en esos errores cuando ya tenemos claro cuáles son los intervalos o los segmentos bajo los cuales nosotros vamos a trabajar o a seleccionar el rechazo o no rechazo. Esto que está aquí es efectivamente lo que les estoy indicando. Nosotros siempre trabajamos al 5% de significancia, o sea, el 95%. Cuando trabajamos con las pruebas T, ¿sí?, en software siempre nos van a aparecer dos pruebas, las pruebas T y las pruebas P. Perdón, la prueba Z y la prueba T. La prueba T va de 0.96 a 2.57. O sea que si esto es mayor de 1.96, vamos bien. Pero lo que siempre hacemos sinceramente es verificarnos o validar el p-value, ¿sí?, que sea menor al 0.05, o sea el 5%. Esto expresado en porcentaje es 5%. Si es menor a 5%, rechazamos nuestra hipótesis nula con total confiabilidad de que no nos estamos equivocando al hacer cualquier afirmación. Ojo, porque a veces dentro de los resultados de las pruebas nos aparece que tenemos precisamente el 0.05, preciso. Pueden rechazar perfectamente porque esto es un intervalo cerrado, o sea que incluye este valor. Problema es cuando tenemos 0.06 y no rechazamos. Ahí entramos en un error tipo 1. El instalador, descarguen el instalador y vayan comenzando a instalarlo, ¿de acuerdo?
comiencen a instalarlo y déjenlo instalando. Y yo comienzo a explicarles todo lo que es programación del Stata para que ustedes vayan viendo cómo lo vamos a hacer. De todas formas, ustedes tienen en el Classroom, tienen todos estos archivos, todas las bases de datos para que vayan replicando todo lo que hacemos. Les insisto nuevamente, si tienen dudas o inquietudes, ustedes las hacen, me las escriben al WhatsApp o me las mandan al correo y yo les voy respondiendo inmediatamente. ¿Ok? Yo voy a ir abriendo aquí de una vez. Vamos a trabajar de momento con esta que está aquí. Estadísticas descriptivas y esta que está acá. Pregunto, ¿avanzo con el curso o ustedes lo descargan después y me escriben si tienen alguna duda con respecto a la instalación, o los espero? Eso es referente con Stata, profe. ¿Cómo? Profe, si eso es referente con Stata, pues yo pediría que me esperen, pero no sé los demás si ya lo tienen y pues avance. De igual forma está la grabación. Sí, claro. Bueno, vamos a avanzar, ¿de acuerdo? Por lo menos para alcanzar a correr este archivo do completo, que este es estadísticas descriptivas, y alcanzar a ejecutarles el de la población mexicana, la estructuración socioeconómica mexicana, ¿de acuerdo? Bueno, hay dos formas. Esto que ustedes ven aquí, vamos a revisar primero el entorno de Stata, de pronto para los que no han trabajado todavía con el software. El entorno viene de la siguiente forma, se compone de 4 espacios. Lo primero, que es la ventana de comando, que es esto que tenemos aquí. Ustedes aquí van a hacer todas las instrucciones que le vayan a dar al software. Si ustedes quieren sacar un summary, un stat, un codebook, todo lo van a ir escribiendo acá, ¿de acuerdo? Sumado un enter, le va a salir el resultado. Este espacio que ven aquí ustedes es la ventana de resultados, ¿ok? Este que ven aquí es la ventana de variables. Aquí su nombre lo indica. Y esto es el espacio de historia, de historial de los comandos, las instrucciones que vamos dando. Particularmente, yo cierro esto que está aquí, ¿sí? Y trabajo el software de esta forma. Porque voy guardando todo en la bitácora o archivo do y voy ejecutando aquí inmediatamente. Ya depende de ustedes cómo se sientan, si se sienten cómodos de esta forma o con la ventana completa, con el historial, lo van haciendo, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante antes de avanzar? Esto que ustedes ven aquí en la parte derecha son los archivos do o las bitácoras de Stata, ¿de acuerdo? Esto lo abren con este archivito que ven aquí. Debajo de gráficos, debajo del menú gráfico, está este archivito. Dice abrir un nuevo editor archivos do. La recomendación es crear un archivo do, colocarle un nombre que ustedes conozcan y comenzar a hacer todo su bitácora del procedimiento que van haciendo, ¿de acuerdo? La otra opción es que en el historial de comandos ustedes lo pueden copiar y lo pegan aquí. A mí me parece más práctico trabajar aquí. Cada quien sabrá cómo quiere trabajarlo. ¿Con qué vamos a trabajar en estos momentos? Hay varias formas de cargar bases de datos. En este caso vamos a trabajar con un archivo. Ojo, hay diferentes tipos de archivos. Hay archivos Excel, CSV, SAT, de muchos tipos. Pero lo que siempre nos vamos a encontrar, son archivos Excel, CSV o los DTA. ¿Qué pasa? ¿Qué son los archivos CSV? Los archivos CSV son archivos que contienen gran cantidad de información condensada y están delimitados. O sea, ustedes abren un archivo CSV en Excel y se van a dar cuenta que hay un montón de comas, puntos, comas, puntos, comas, puntos. No van a encontrar encabezado de variables, no van a encontrar muchas cosas, pero es porque tienen información muy condensada. Los archivos Excel, por su parte, sí son los habituales archivos Excel que vienen con sus columnas, su nombre, su título y todo eso. Y los archivos DTA, que son las bases de datos de Stata. Vamos a revisar cómo se abre cada uno de estos. Ejemplo, un archivo CSV. Ustedes le dan clic en CSV, archivo, importar CSV. Aquí está.
con esta ventana ustedes van a abrir su archivo CSV. Se vienen aquí, abrir carpeta, y aquí se van a encontrar con todas las bases de datos que hay. Estas son puras bases de datos que yo tengo respecto a los trabajos que estoy haciendo en estos momentos. Hay indicadores de Banco Mundial, la PUC México, Madriguera, que es un trabajo de unos docentes de la Universidad de los Andes, nacimientos, visitantes, o sea, hay de todo, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos aquí a descargas. Y en descargas ustedes van a encontrar esto que está aquí, que es la base de datos que tienen colgada en Classroom. Ustedes dan clic en abrir y así les aparece la base de datos, ¿de acuerdo? Así les va a aparecer. Ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante, y es que tienen valores en rojo y valores en negro. Los valores en rojo no los reconoce el software y deben ser parametrizados. Eso es muy importante. Los valores en negro sí los reconoce. Tengan en presente algo, y es que Stata no reconoce coma, reconoce punto. Entonces eso deben tenerlo siempre en cuenta cuando vayan a armar la base de datos, si es que ustedes la van a armar, ¿sí? Porque hay bases de datos que ustedes la van a encontrar en muchos lugares. Como ya le den cargar, le dan aquí solamente OK y él automáticamente la carga. Antes de continuar, quiero comentarles algo. Por temas de investigación, nosotros siempre tenemos que estar buscando información en muchos lugares. Como personas que trabajan en temas socioeconómicos, ¿dónde las podemos encontrar? La más importante, esta, microdatos del DANE. Grábense esta página porque les va a servir de mucho. En esta página, microdatos del DANE, ustedes van a encontrar toda la información del país. O bueno, la gran mayoría por lo menos. Vamos a esperar que cargue aquí un momento. Aquí ustedes van a encontrar mucha información económica, economía, sociedad, territorio, y aquí tienen todo: comercio, comercio interno, construcción, industria, mercado laboral, precios, salud, servicios. ¿Qué pasa con estas bases de datos? Es muy importante tener algo. Muy buen dato es. Claro, o sea, de aquí van a sacar, inclusive, de hecho, parte de mi trabajo de grado de la especialización lo estoy sacando aquí, que es el análisis de los resultados en las pruebas Saber Pro. O sea, todo lo encuentran aquí. ¿Qué deben tener en cuenta? Ojo, y es lo que vamos a hacer, hasta aquí vamos a llegar, es lo que vamos a hacer en esta primera sesión, que es la manipulación y la depuración de los datos. Nosotros venimos acá, voy a mostrar, bueno, estas son puras bases de datos que tengo acá. Esta base de datos que ustedes ven aquí, esto es el mercado laboral. Esta la descargué de aquí, mercado laboral. Ustedes le dan clic y aquí van a encontrar de todos los periodos. Ustedes simple y llanamente filtren. A ver, y esta es la última. Esta base de datos ya la descargué. Es esta que está aquí, CSV. Está diferenciada por varios factores. Yo estoy trabajando en estos momentos con los ocupados. Ustedes aquí van a encontrar información de todo tipo. Ejemplo, miren lo que les comentaba respecto a los archivos CSV. Esperemos que abra un momento. De ya les digo, son bases pesadas. Creo que esto pesa más o menos 20 megas, si mal no recuerdo. Entonces se les demora siempre en cargar, tanto en apertura del archivo como en el software. Miren, aquí van a encontrar. El archivo cuánto pesa. Disculpa eso, ahorita que estábamos descargando el archivo, yo lo voy a hacer una vez que se termine. Y si alguna inquietud, como tú lo dices, sí, claro, estaré consultando. ¿Cuánto pesa el archivo? Los que están colgados en Classroom, esos no pesan mucho. Esos no pesan mucho porque ya están configurados, ya están parametrizados. Los que sí pesan son estos del DANE. Ojo, estos sí pesan muchísimo. Esos que tienen ustedes ahí pueden pesar como por mucho 1 mega. Pero estos que están aquí, que son las bases de datos reales, pesan mucho. Si ustedes se dan cuenta, solamente esta de ocupados, miren todas las variables que tiene. Entonces, si ustedes están interesados de pronto en una investigación, en un trabajo de grado, descárguenlas de aquí,
ustedes entran en encuesta integrada de hogares y así como entran aquí tienen que buscar, a ver, ¿dónde está? La ficha técnica. Aquí está. Diccionario. Aquí descargan los archivos. Obtener microdatos. Le dan descargar y diccionario de datos. Esos son los archivos importantes que ustedes deben tener en cuenta. Microdatos, diccionario. Aquí les va a decir, en este caso de ocupados, cuáles son las variables que tiene. En ese caso hay 299 variables. No trabajan con todas, obviamente, pero sí tienen que saber qué bases de datos se van a quedar y cuáles bases de datos no van a trabajar. Eso es muy importante. Entonces, esa es la primera fuente de información que les puedo recomendar. La segunda, esta que está aquí, se llama Datos Macro. Es una página europea que tiene información de todos los países. ¿De acuerdo? Esta es muy buena. La otra, Banco Mundial, bueno, en este caso me aparece aquí inmediatamente Banco de la República. De hecho, la base de datos, una de las bases de datos que vamos a trabajar está creada con información de aquí del Banco de la República. Ustedes se vienen aquí, Banco de la República, y en la sección de estadísticas van a encontrar toda la información. Aquí está. Ustedes tienen estadísticas económicas. Y aquí van a encontrar toda la información que ustedes necesiten. Precios, inflación. Eso sí, tienen que armarlas. Deben armar las bases de datos. ¿De acuerdo? Tienen que saber qué datos van a tomar, qué datos van a prescindir y cómo los organizan. ¿Ok? Es muy importante. Estas, y obviamente, Banco Mundial, son las más importantes o son las que de pronto más nos van a servir. Sobre todo la del DANE. La del DANE es muy completa, se las recomiendo mucho. La idea es que cacharreen esas bases de datos, que sean muy curiosos, que le dediquen tiempo a esas bases de datos. Solamente la parte de la depuración se puede echar perfectamente semana y media o inclusive 3 semanas trabajando la depuración de los datos en una base de datos densa. Bueno, este caso que ustedes tienen aquí es la base de datos de estadísticas descriptivas, ¿sí? No está parametrizada, no está parametrizada. La otra base de datos que ustedes tienen aquí, les envié los 2 archivos para que los revisen, por favor. Esta, que es la que estamos trabajando, no está parametrizada, la vamos a parametrizar ahora. Y esta ya está parametrizada, ¿de acuerdo? Entonces tienen las 2 opciones. La idea es que trabajen con esta para que aprendan cómo parametrizar una vez, cómo modificar todo completamente. Porque en la vida real ustedes se van a encontrar los datos así de esta forma, no parametrizados. Entonces, aquí está la fuente de los datos. Lo primero que es, ¿cómo se inicia un proceso de análisis estadístico? Bueno, antes de empezar con todo esto, en las bitácoras o los archivos DO es recomendable siempre hacer anotaciones. Si ustedes se dan cuenta, las anotaciones que aparecen en verde se hacen utilizando el slash. Todo lo que ustedes le coloquen un slash al inicio va a ser un comentario, por lo cual no va a ser ejecutado como una instrucción o comando. ¿De acuerdo? Puede ser un slash o puede ser asteriscos, cualquiera de los dos. Yo por presentación y por pues maña, sinceramente, siempre coloco 3 asteriscos, pero con uno solo es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando ustedes vayan a correr algo en archivo DO, simplemente seleccionan la línea que van a correr, la copian y la pegan aquí. Ahí está. Mire que ustedes les comentan enseguida. Esto no es un nombre de un comando válido, ¿de acuerdo? Porque solamente es un comentario. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer así. Le dan clic aquí. Aquí. Aquí el 5, listo. Seleccionan donde empieza la línea de instrucción. Vamos a borrar aquí. Y le dan aquí en play, donde dice ejecutar selección. Y no tienen que mandar el comando copiarlo y pegarlo. No. Entonces, ya saben, tienen las 2 opciones. Depende cómo desarrollen ustedes la habilidad. ¿Ok? Entonces, iniciamos el proceso de análisis. ¿Cómo nosotros hacemos un análisis estadístico? Lo primero, recopilación de datos. Estamos en este proceso. Ya recopilamos la información o ya fuimos a una fuente secundaria. En este caso fuimos a secundario y nos dieron una base de datos. Lo segundo, depuración de los datos, que es lo que vamos a hacer ahora mismo.
Tenemos que revisar la base de datos, cómo está configurada, si los datos son reconocibles por el software, si hay datos atípicos no, si hay datos faltantes o missing values, que son datos perdidos, que hay una rayita, un cero, ¿de acuerdo? Lo segundo, graficación o análisis gráfico. ¿Por qué es importante el análisis gráfico? Es la primera parte de un estudio. Ahí es que usted va a analizar realmente cómo está conformado los datos, cómo se distribuyen gráficamente. Luego sí, el análisis estadístico formal, que es el que sigue, análisis. Este es el análisis estadístico. Vamos a calcular a través del summary, del TAT, del codebook, las medias, medianas, los percentiles, cómo está distribuido por etapas la información. La síntesis, que es recopilar y concluir la información que hemos revisado. Y por último, las conclusiones u apreciaciones respecto a la información inicial. ¿De acuerdo? Con permiso, voy a tomar un poco de agua para poder continuar. Entonces, ¿con qué vamos a iniciar? Lo primero, recopilación, ya lo tenemos. Segundo, depuración. Para comenzar a depurar los datos, lo que tenemos que hacer primero es revisar la base de datos, cómo está conformada. Esto que ustedes ven en azul son los comandos. Aquí sí ya hay comandos. Si usted le da clic, usted puede hacerlo aquí perfectamente desde el do, ya sabe. Le da clic y le da ejecutar, o lo copia y lo pega aquí. Cualquiera de las dos es válida, ¿de acuerdo? Vamos a hacerle un BR. BR es browse. Es el diminutivo de browse, o sea, buscar. Esta es la base de datos que nosotros tenemos en estos momentos. Si revisamos, tenemos una base de datos densa, o sea que no vamos a tener problemas de consistencia. Son 330 observaciones, pero nos damos cuenta que tenemos problemitas. El ID no nos interesa mucho. El ID es la identificación de cada una de las personas, que está en rojo. La edad sí la reconoce, ¿sí? Pero el sexo no lo está reconociendo. El sexo no lo reconoce. Femenino o masculino no reconoce. Hay que reconfigurar la variable. Región tampoco está. Si es ciudad, si es villa, si es rural, ¿sí? Si es suburbano, tampoco lo está reconociendo. Income, ingreso, sí lo reconoce. Si está casado, sí. Municipal, por ejemplo, digamos toda la forma como está organizado territorialmente. Efectivamente. Colombia, por ejemplo. Así es. ¿Sabes? Bueno. ¿Por qué nos interesa por ejemplo, eso? Aquí voy. Ajá. Departamento, municipio, distrito. Bueno, en los municipios vamos a encontrar veredas. La otra veredas y se me olvida la otra. Corregimiento será. Sí, corregimiento y veredas. Sí. Para el caso del municipio. Claro. ¿Sí? Y para el caso del departamento, pues ustedes saben que vamos a encontrar los municipios, lo que se llaman las cabeceras municipales. Muy buena apreciación, así es. Porque es importante tipificar estas variables, porque estas variables nos van a permitir establecer diferencias cualitativas entre la información de la población. Lo vamos a ver. El ingreso, income, ingreso, si es casado, sí o no. Hijos, número de hijos. Si tiene carro, sí o no. Say ads, no recuerdo cuál es el nombre de esa variable. Mortes, vamos a revisar bien, ya la parametricé ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo primero, depuración. ¿Qué tenemos que hacer? Esta base de datos es de origen inglesa. La primera recomendación es pasarla a español. Si ustedes no manejan el inglés perfectamente, pásenlo a español. Usen el convertidor de idioma de Google, es muy bueno, es muy práctico, les va a servir mucho. Las instrucciones, el comando, este es el primer comando que vamos a conocer, rename. Rename, pues es renombrar. ¿Cómo va? Es la sintaxis en las instrucciones en Stata. Primero el comando, ¿sí? Segundo, en este caso, la variable original, que es age. Y luego, el nombre que deseamos colocarle. Si ustedes hacen un ejercicio y solamente colocan ren, el software automáticamente les muestra a ustedes ciertas opciones. En este caso, mira que me muestra el nombre del comando,
me muestra rename con 3 barras, por aquí ya lo coloqué, y aquí lo coloqué, y me muestra historial, rendimientos, ¿sí? ¿Sí? Ustedes qué pueden hacer, si ya saben que van a usar el comando rename, escriben ren, y en la primera opción que vean, pues le dan enter, y automáticamente se los coloca, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos, le damos play, y automáticamente dice rename, aquí está la ventana de salida, y vemos que nos cambió automáticamente el nombre de la variable. ¿Qué va a pasar entonces con estas variables que tenemos aquí? Con sexo. Hay dos formas de hacerlo. La forma que yo les recomiendo es esta, ¿sí? Cuando ya estén más prácticos pueden usar otras formas de parametrizar las variables que no reconoce el software. Esta instrucción se llama EGEN. EGEN lo que les permite a ustedes es tomar una variable ya creada, ya existente, y crearla con base en los datos de otra. Ejemplo, EGEN sexo. Vamos a crear una variable que se llame sexo y la vamos a agrupar con base en la información de la variable sex, que es esta que está aquí. Si ustedes van a la base de datos, aquí ya les aparece la codificación, no el nombre, pero sí la codificación. ¿Qué pasa? El software reconoce son estos datos, porque en última instancia usted va a trabajar con números, con datos. Para que le aparezca esto solamente es colocarle una etiqueta, pero lo importante es que le aparezca codificado por números. Si ustedes se dan cuenta, esto sí lo está reconociendo el software, aparece en negro. Entonces vamos a continuar. ¿Y qué vamos a hacer? En los libros, ojo, y esto lo hago porque en los libros usualmente ustedes se van a encontrar con esto, los autores siempre tienden a esto, pero da lo mismo, da exactamente igual. Ustedes se van a encontrar con que las parametrizaciones arrancan siempre desde cero. El software, y esto no solamente Stata, también lo hace R y también lo hace Python, arrancan desde 1, no arrancan desde 0. Entonces ustedes lo que pueden hacer es recodificar. La instrucción o el comando recode les permite a ustedes cambiar la numeración de una variable. Entonces le decimos recode, la variable sexo, y el número 2 me lo va a convertir a 0. Y miren que automáticamente me los cambió. Todos. ¿Qué pasa? Que la variable 0, que es hombre, y con esto que está aquí, ustedes le van a decir al software, oiga, pero colóquemelo una etiqueta. Coloco una etiqueta para poder identificar. Label es la de comando. Y define o define es el complemento del comando. Una etiqueta que me defina sexo, el número 1 como femenino, y 0 el masculino. Esto lo pueden hacer así directamente cuando ya tengan más pericia en el software. Una forma fácil de hacerlo es esta. Ustedes vienen a datos, se vienen a manejador de variables, y aquí van a encontrar todas las variables. Vamos a sexo. Si ustedes se dan cuenta, growth sets fue la que nosotros creamos y sexo es la original. Se vienen aquí, seleccionan la variable y le dan en etiqueta de valor, le dan manejar, le dan crear etiqueta y aquí le colocan el nombre, preferiblemente la misma que aparece aquí, sexo. ¿Qué queremos? Habíamos quedado en que el hombre iba a ser 0 y la mujer 1. Entonces, para el valor de 0, vamos a colocar masculino, añadir. Y para el valor de 1, femenino, añadir. Le damos OK y le damos cerrar. Luego de esto, venimos aquí a etiqueta de valor y seleccionamos la que dice sexo. Vamos a rodarnos un poco hacia acá. Y cuando ustedes le den a aplicar, aquí está la variable. Automáticamente lo que hace es colocarle una etiqueta a los datos. Esto porque es importante, porque cuando ustedes vayan a presentar los datos, los resultados, ustedes
tengan algo siempre presente dentro de lo que ustedes siempre hagan. Presenten información no para que la entiendan ustedes, sino para que la entiendan los demás. Partan de esa base. Ustedes la pueden entender porque ustedes son los que desarrollaron la investigación, el trabajo, lo que ustedes quieran. Pero la otra persona no tiene ni idea de por dónde están haciendo ustedes las cosas. Entonces es bueno tipificar todo eso. Si ustedes vienen y nos adelantamos de pronto al comando, lo vamos a hacer más adelante, pero si le dan el comando codebook, ¿dónde está? Sexo, les va a aparecer efectivamente que tienen el número asignado es masculino y la etiqueta es masculina, ¿sí? Para femenino la etiqueta es el número es 1 y la etiqueta es femenino, ¿ya? Si ustedes sacan un summarize, les va a aparecer lo mismo, ¿ya? Sexo, ya tienen la variedad tipificada completamente. Entonces ya es una información que ustedes le pueden presentar a un tercero con plena confianza de que esa persona va a entender lo que ustedes están indicando. Miren que ya todo les aparece completamente tipificado y etiquetado, ¿de acuerdo? Ahí me adelanto un poquito, pero era para que ustedes vieran la diferencia entre la información codificada y no codificada. Aquí perfectamente les pudo aparecer 0 y 1, y además que se iban a enredar ustedes más adelante, la otra persona tampoco lo va a entender. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna inquietud hasta el momento? Bueno, Jesús, la verdad, toca ir haciendo también para poder seguir avanzando a la parte como tuyo. Lo que pasa es que no estoy pegado en el computador, pero estoy mirando cómo terminas haciendo todos los procedimientos parametrizando y no parametrizando la información. Sí, claro. Igual recuerden que hoy en la noche les voy a terminamos la clase y les comienzo a subir el video a YouTube y les comparto inmediatamente el enlace por la invitación, ¿de acuerdo? Para que puedan verlo. Paso a paso. Es el paso a paso que estás haciendo. Claro. ¿En qué les insisto esta noche? De las bases de datos que tienen ahí, tienen 2 bases de datos y tienen 2 archivos DO. Repliquen completamente los ejercicios. La idea es que repliquen. Esto es probando. Esto es como el tema de las matemáticas y el cálculo. Si ustedes no replican el ejercicio, pues obviamente van a perder el tiempo, porque cuando llegue el momento de hacerlo en una práctica se les va a olvidar todo. Esto es replicando y volviendo a practicar. Entonces, si ustedes revisan, vamos a hacer el mismo procedimiento de renombrar con todas las variables. Aquí vamos con región, vamos con encode. Aquí es lo mismo, solamente es lo mismo que hicimos con la otra, lo vamos a hacer con estas. Cambiando. Jesús, y luego para trasladar esa gráfica que hiciste sobre el sexo femenino y masculino, para trasladarla, para importarla a un documento en Word, sacamos un print. El proceso, ¿cómo sería ahí? Con un print del teclado. Un print del teclado. Porque esta te da la opción de descargar la imagen, ¿sí? Pero de mandarte las tablas, no, las imágenes de las tablas, de mandarte las tablas a un formato Word, pero te queda mucho más fácil copiarla y pegarla. Es la recomendación, ¿viste? Ahí se puede copiar. Sí, claro. Ahí se puede copiar normalmente y se pega en Word y queda perfecto. Sí, le colocas un print, imprint pantalla, que es el que siempre tenemos todos en los teclados, y lo pegas en el documento normal. ¿De acuerdo? Igual si desean hacerlo con tablas, ahora les voy a mostrar cómo es de pronto descargar la tabla en Word y ustedes la pegan, pero la recomendación es sacar un print. El print se ve mucho mejor que la tabla descargada. Vamos aquí terminando. Listo. Entonces ya llegamos aquí a la parte realmente importante de este momento. Si ustedes se dan cuenta, hemos modificado toda la base de datos. Toda la base de datos la hemos modificado. Y tenemos los datos etiquetados. ¿De acuerdo? ¿Qué se van a dar cuenta aquí? Que no están las otras variables porque las borramos. ¿Ok? ¿Cómo borramos la información?
Vamos a revisar aquí. Creo que me lo pasé. Aquí está. Cuando ustedes quieran borrar algo, la instrucción para borrar es drut. D-R-O-P, drut. Y le van escribiendo cada una de las variables que quieren borrar. Luego le dan play y él las borra. Solo nos quedamos con las variables que nos interesan, que son las variables ya traducidas pues, a español y parametrizadas correctamente. Aquí viene la primera parte importante, que es el análisis descriptivo fundamental. Lo primero, vamos a sacar una tabulación de la región. ¿El comando cuál es? Tab, tabulación. Le damos play. Y esto es lo primero que vamos a revisar. Si ustedes se acuerdan de su estadística básica, reconocerán esa tabla que tienen aquí, que es una tabla de frecuencias. Una tabla que les indica cantidad de repeticiones, porcentaje y el acumulativo de los porcentajes. ¿Qué podemos revisar respecto a esto? Primero, personas que viven en un pueblo, tenemos 96 observaciones o individuos o unidades. Esto nos representa un 29%. En el centro de la ciudad tenemos 46%, rural tenemos 16% y suburbano 7%. Ahora con la gráfica se van a dar cuenta ustedes que la distribución de estos datos presenta un sesgo. Efectivamente presenta un sesgo a la derecha, porque tenemos una acumulación de datos en la parte izquierda y pocos datos en la parte derecha. O sea, de entrada podemos decir que tenemos un sesgo. Lo podemos afirmar inmediatamente. Por lo cual tenemos una concentración de población en la parte urbana. ¿Qué nos damos cuenta? De pronto desde un punto de vista económico y social, tenemos un espacio rural completamente deshabitado. Podemos decir también que la producción agrícola o agropecuaria debe ser muy baja. Que podemos decir también que debería haber un sector industrial no agrícola muy bien estructurado, porque para que en la ciudad exista una acumulación de población así de alta es porque económicamente hay algo. Podríamos decir también que nos estamos enfrentando a problemas de desplazamiento. El hecho de que exista poca población rural puede deberse a problemas de desplazamiento forzado u otros factores. Y ahí viene la parte en la que revisemos qué información estamos viendo, de dónde viene la información o que estamos analizando. Pero inicialmente estas son las primeras cosas que podemos comenzar a revisar. Por eso es importante analizar los estadísticos básicos. En este caso, las gráficas de distribución. Lo segundo, el summarize. El comando sum es el diminutivo, ya les voy a mostrar de qué. El comando completo es summarize, ¿sí? Pero si ustedes solamente escriben sum, también les va a agarrar el código. Todos los códigos tienen por lo general una versión reducida, ¿de acuerdo? En este caso vamos a hacer un summarize de la variable región. Si nos damos cuenta, tenemos 330 observaciones, una media, ojo, una media de 1,2, una desviación de 0,87 mínimo y un máximo. Pregunto, ¿estamos revisando bien estos estadísticos? ¿Es válido realmente observar la media de esta variable? ¿Esta desviación estándar realmente nos dice algo importante? La respuesta inmediata sería no. ¿Saben por qué? Porque esto es una variable cualitativa. Y los estadísticos como la media, la desviación y la información de máximos o mínimos se ajusta o es mucho más útil para datos continuos. Por eso es que nos da esta información así bastante rara. Sin embargo, es bueno que vayan sabiendo cuándo usar un summarize y cuándo no usarlo. Cuándo la información de un summarize es interpretable o no interpretable. En datos cualitativos no es interpretable la información del summarize. No es muy apreciable. ¿De acuerdo? Pero ¿con qué sí es apreciable? Con este señor que tenemos aquí, el ingreso. Ojo que este ingreso está en dólares. Ingresos en dólares. Tenemos 330 observaciones. Tenemos una media de 27.257 dólares y una desviación de 13 dólares respecto a la media. De entrada, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de esta información? Que tenemos datos compactos.
tenemos datos compactos. La desviación pues es, a ver, permítame, 27.000, no tenemos datos compactos, perdón, son 13.000, no $13, sino $13.000, me equivoqué en la lectura. Tenemos una desviación bastante elevada. Los datos son dispersos respecto a la media. Y aquí es donde vamos a encontrar la respuesta a por qué hay datos muy elevados o por qué la desviación está tan elevada. Y es en esto. El mínimo son $5.000 y el máximo son $63.000. O sea que tenemos datos atípicos. O sea, tenemos una diferencia entre el que menos gana y el que más gana muy elevada. Y esto nos indica que hay datos atípicos. Hay datos que están arrastrando mucho la desviación estándar. Perdón, que están haciendo que la desviación sea elevada. Hay dos opciones. Podemos prescindir de los datos atípicos o podemos dejarlos en la investigación. Depende cuál sea la finalidad que ustedes quieran verificar. ¿De acuerdo? Pero, importante, nota de esto. Ya sabemos cuándo usar un summarize y cuándo no usarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué es recomendable para esto? Un histograma. Ahora lo veremos por qué. Ahora, un zoom del ingreso. Pero esta vez lo vamos a hacer con un acompañante que se llama detail o detalle, que es este que tenemos aquí. Vamos a copiarlo y vamos a colocarlo acá. ¿Qué diferencia hay entre este summary y el anterior? Que nos está dando información detallada. Y la información detallada que nos interesa a nosotros aquí en este caso, ¿cuál es? Los percentiles. Los percentiles nos indican a nosotros en qué porcentaje o en qué segmentos de la población se encuentran distribuidos los datos. Ojo que la distribución es del 25 hacia abajo, del 10 hacia abajo, del 95 hacia abajo, siempre hacia abajo. ¿Ya? Se tengan en cuenta. El 1% de los datos tienen unos ingresos de 7.945. El 10, pero aquí está lo importante. Este es el dato que teníamos que observar. Del 90% hacia abajo están consiguiendo en promedio $48.200. $278. Eso nos indica a nosotros que las que están generando dispersión en la información deben estar aquí en este percentil. ¿De acuerdo? Ojo con eso porque eso es muy importante. Una opción muy interesante sería filtrar la información, hacer unos gráficos, sacar información solamente para valores menores a cierto rango de ingresos. Es una buena forma de revisar cómo se comporta entonces la población con menos ingresos. Los valores más bajos de esos percentiles aquí están y los valores más altos aquí están. Miren, los dos señores que están incrementando los valores. ¿Qué tenemos aquí? Varianza, lesiones y curtosis. Esos son datos de apuntalamiento y datos de el achatamiento de la campana. Continuamos acá. Vamos a ir con los gráficos. Y ojo porque los gráficos nos van a dar mucho más respecto a la información que estamos trabajando. El primer gráfico que vamos a revisar es el gráfico de pastel o pie. ¿Cómo es la instrucción? Graph, pie, coma, over, o sea, sobre la variable región. Si ustedes se dan cuenta, ya este gráfico sí nos dice mucho más que el summary que hayamos sacado. Pero obviamente, o sea, tenemos la distribución, pero no nos dice absolutamente nada. No nos dice, oiga, está distribuido en cuánto. Tenemos la segunda opción que nos dice graph pie over región. Estos son ya condicionantes que le estamos colocando al software. P-label al perce. Cuando nosotros decimos que en las etiquetas, ¿sí? En las etiquetas me coloque todos los percentiles, nos va a mostrar el siguiente resultado. Y ya esto es mucho más diciente que lo que estábamos viendo anteriormente. Ya podemos decir, oiga, es que nuestra distribución, mire cómo tenemos toda la población concentrada aquí. Ya esto es una información que puede servir de entrada para toma de decisiones.
de entrada para hacer inferencias, de entrada para decir, oiga, los problemas que se encuentran aquí a nivel productivo, a nivel de consumo o de suplemento de la materia prima se encuentran porque tenemos una migración rural hacia la parte urbana. Ya podemos comenzar a hacer ciertas inferencias, ¿de acuerdo? Preguntas hasta el momento, inquietudes hasta aquí. Ninguna. ¿Dónde le diste, disculpa, ¿dónde le diste para pasar al gráfico? Aquí, mira. Al gráfico de Topper. Mira, ya son las instrucciones estamos aquí en análisis descriptivo fundamentales y venimos aquí a la instrucción de la línea 114. Dice, el comando es graph y el tipo de gráfico va a ser pie, ¿de acuerdo? Le colocas coma y le dices, hágame un gráfico de pastel sobre la variable de región y me le va a colocar las etiquetas, todos los percentiles. Solamente le das clic aquí y le das play. ¿Qué puedes hacer o qué pueden hacer todos en este caso? Van a hacer pruebas y errores. Otra cosa que pueden hacer perfectamente es, en lugar de revisar la región, pues vamos a revisar el sexo. Y vamos a ver cómo nos sale la distribución del sexo. Y aquí tenemos que hay más hombres que mujeres en esta muestra. ¿Ya? Hay muchas formas de hacerlo. Ya ahí sí viene la parte en la que ustedes, por lo menos, no sé si ahora en la noche o mañana en el transcurso del día, van haciendo otros ejercicios de prueba y error, de prueba y ensayo con la base de datos y el archivo DO. La idea es que también de pronto hagan pruebas de todo esto. El histograma. El histograma es muy importante. ¿Por qué? Porque nos muestra una distribución segmentada de la población. Esto sí es verdaderamente importante. De hecho, el histograma es mucho más diciente que muchos otros gráficos y es mucho más apreciable cuando están haciendo una inferencia. Miren este histograma. La instrucción es histogram acompañada de la variable. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Oiga, tenemos las 4 variables, ¿sí? Los 4 segmentos y nos los divide de esta forma. La densidad. Pero tenemos opciones mucho más elaboradas. Vamos directamente a esta, que es el histograma de la región con el de densidad. Si ustedes se dan cuenta, el diagrama de densidad o la línea de densidad lo que nos está mostrando es cómo es la distribución de los datos. ¿Qué podemos hacer aquí? Vemos que efectivamente tenemos una amplia distribución de información aquí en este segmento, una distribución un poco más compacta y aquí mucho más disperso. Es muy importante hacer un análisis bueno de los histogramas. De pronto en esta no, porque el histograma te segmenta la información, pero es bueno segmentarla, trabajarla. Eso hace parte de la depuración que pues se puede hacer con el software, que facilita mucho eso. Lo que tendríamos que hacer a través de una tabla, lo hacemos solamente con un comando y listo. Entonces, vamos con lo siguiente. Gráficos más estructurados. Los gráficos son resúmenes visuales de nuestros datos, que permiten, primero, la comprensión general. Segundo, identificación de patrones y datos atípicos o outliers. Permiten identificar posibles comportamientos de hipótesis y permiten tomar decisiones. Por eso es la importancia de los gráficos. Es siempre bueno trabajar con esos gráficos por ese tema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El codebook, que fue la instrucción que nos saltamos hace un momento, que nos adelantamos. Si ustedes revisan el codebook, nos va a dar información parecida a el summarize detallado. ¿Qué nos indica aquí? Oiga, tenemos una variable que tiene un rango de edad, ojo, estamos con edad, que va entre los 18 y 67 años. No tenemos, ojo, esto es missing, perdido, no tenemos datos perdidos, o sea que tenemos información completa de cada uno de los individuos. Valores únicos, 50, o sea, valores que no se repiten. La media, la desviación estándar. ¿Cuánto es la media de edad? Pues 40 años. Tengan en cuenta algo y es para que de pronto se aprovechen de ciertas cosas que muchas veces no conocen docentes o investigadores, que se les pasa. La media siempre tiende a coincidir con el 50%, ¿de acuerdo? Tengan eso en cuenta. El percentil número 5, la desviación estándar,
¿Qué vemos aquí? La media respecto a la desviación. Tenemos una desviación bastante baja. Podemos decir que baja, si no supera el 50% de la media. Entonces una desviación baja. Hay compactación en los datos. Los percentiles nos indican efectivamente el 41% de los datos hacia abajo están aquí. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta esto. Este es el análisis. Cuando ustedes vayan a comparar la media de desviación estándar, es revisar que por lo menos no supere el 50%. Si no supera el 50% de este valor, podemos afirmar que hay una compactación considerable de los datos. ¿De acuerdo? Seguimos con el resto de gráficos. Y ojo que estos son los gráficos ya, los gráficos relacionados con el diagrama de cajas de los percentiles. La instrucción, ¿cuál va a ser? Graph hbots, ¿sí? ¿Sobre qué variable? La variable edad sobre el sexo. Ya estamos haciendo una interacción aquí. La primera dice solamente sobre la edad. ¿Y qué vemos? Veremos el gráfico y nos dice, esto que ustedes tienen aquí son los valores extremos, segundo y tercer cuartil y la media de los datos. Si ustedes revisan y comparan esta información con esto que está aquí, a ustedes les va a coincidir la información. El rango de edad 18, aquí está, y 67 años. Cuartiles, aquí están, 25, segundo y tercer cuartil. Y la media, aquí está. ¿De acuerdo? ¿Qué deben tener en cuenta con este gráfico de cajas y bigotes? El gráfico solo, pues no les dice mucho, no les dice más de lo que les dice el codebook. Pero lo importante de él está aquí, en hacer interacciones entre las variables, la edad y el sexo. Esperemos que salga. Y aquí sí podemos hacer inferencias porque estamos haciendo comparativas entre dos muestras, la muestra masculina y la muestra femenina. ¿Dónde se encuentran los datos? Pues obviamente todos están en el mismo rango, arrancan y terminan en el mismo rango. Sin embargo, vemos que la media de la edad en las mujeres es mayor. La encuesta absorbió mujeres de mayor edad. Sin embargo, en los hombres absorbió hombres de menor edad, pero son datos muy compactados, mientras que en la mujer hay datos más abiertos. ¿Qué quiere decir? Que aunque esta es la media, la desviación de los datos aquí es mayor que esta que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que, aunque sí, sí hay mujeres con más edad, es debido a que los datos están muy dispersos. O sea, aquí hubo más compactación en la información de los hombres que en las mujeres. El histograma de la edad con una línea de normalidad. Ya esto hace referencia a ¿qué? A lo que estábamos hablando respecto a la distribución de los datos. Si se distribuyen equitativamente respecto a la media. Esta curva de normalidad nos está indicando a nosotros cómo se distribuyen. O sea, los datos siguen una curva normal. O sea que tenemos datos por lo menos que tienden a la normalidad, que están normal e idénticamente distribuidos. La curva de densidad, que también nos indica por segmentos cómo se está comportando. Podemos sacar muchos gráficos. Hay muchos gráficos para sacar. Vamos a buscar uno que sí me interesa, ya para ir finiquitando. A ver. Nobles. Ingreso. Vamos a buscar. Aquí está. A ver. Vamos a ver. Contorno. Edad. Ingreso. Sexo. Este gráfico de contorno. Ojo con este gráfico porque este gráfico es muy usado con investigaciones. Porque nos permite hacer una comparativa completa de toda la información. De cómo se encuentra distribuida por rangos de edad y por rangos cualitativos. En este caso del sexo. Si ustedes se dan cuenta, podemos analizar verdaderamente cómo se distribuyen los datos. Vemos que entre los 30 y 40 hay pocas observaciones. ¿De acuerdo? Pocas observaciones que ganan con base en los ingresos que están acá. Y el grueso
¿sí? De los que más ganan están entre los 60 y 70 años. Podemos decir que los pensionados están ganando más que las personas no pensionadas, y que las personas entre los 20 y 30 años no están ganando lo suficiente. Algo muy interesante, ojo, y sería bueno que lo probaran, sería revisar cómo está el ingreso, no entre la edad, sino entre el nivel educativo. Creo que en esta base de datos no está, pero en la otra sí lo está. En esta no lo está. Pero sería bueno revisar en la base de datos, que en la otra base de datos está ese caso, cómo se comporta el ingreso frente al nivel educativo. ¿Qué relación existe entre esas dos variables? Sería algo muy, muy interesante. Sería bueno que revisaran ese caso. ¿De acuerdo? Súper interesante, mano. Súper interesante. Porque esos son casos que de verdad a ustedes, o sea, las verdaderas inferencias que uno hace en esto es comparar variables. O sea, no es analizar una variable individualmente, sino compararlas. Comparar realmente cómo se comporta la población en dos factores que uno considera influyen mucho. Entonces creo que sería bueno que hicieran ese ejercicio. Se los recomiendo, ya de parte de lo que ustedes quieran avanzar, ¿sí? Esa información la puedes traer desde Microdatos, Dani, para hacer esa comparación entre el nivel educativo y la remuneración. Sí. Es decir, lo que gana una persona dependiendo del nivel educativo que tenga. Sí. Bueno, mira, esta base de datos no es del DANE, porque mira que es una base de datos de 230 observaciones. Esta base de datos la conseguí en una página estadounidense que se llama Kaggle. Está todo en inglés, pero es bueno que igual van practicando, es bueno que se lean todo lo que puedan. Esta es una página de programación en Python. De aquí bajen la base, aquí está el enlace si la quieren bajar. De todas formas tienen la base de datos en Classroom, ¿de acuerdo? Bueno, preguntas antes de terminar, alguna inquietud, ¿sí? ¿Alguna pregunta? O sea, una vez que uno ingresa los datos al software Stata, uno va parametrizando. Sí, claro. Uno va parametrizando, es decir, lo que me parece interesante es lo que tú planteabas desde un comienzo. ¿Cómo termina uno ahí termina uno depurando concretamente las diferentes información que uno quiera manejar o analizar, claro, comparando, por ejemplo, el sexo y la edad, como lo estás haciendo, digamos, con esta gráfica última que mostraste. Es decir, lo que voy de forma concreta es decir, una vez que uno abre el software y ajunte el software la información, la base de datos de forma simultánea, es decir, una vez uno va realizando la parametrización de la información. Es así, ¿verdad? Porque lo que digamos, familiarizándome con tus conceptos. Claro, lo que les recomiendo, ojo, la recomendación es trabajar. Apenas cargues la base de datos, ojo, es mi recomendación, trabaja de esta forma en como yo trabajo. Divides la ventana en este segmento y el archivo tú de este lado y abre el browse de la base, el BR, para que lo que vayas haciendo lo vayas revisando, lo vayas cotejando con lo que te aparece aquí. ¿De acuerdo? Y es por eso es que yo trabajo así de esta forma. Me parece que es mucho más práctico y tienes a la mano todo lo que necesitas. ¿Ya? Claro, porque como tú dices, cuando uno sube la base de datos no aparece de forma parametrizada, es decir, cuando aparece rojo. Claro. Para ir parametrizando se va colocando azul, ¿no? Como ahí lo vi. Ah, sí, efectivamente. Sí, míralo, te aparecen así. Vuelvo y les insisto, la recomendación es que ensayen, porque ya mañana vamos a comenzar con una base de datos, o sea, un poquito más aterrizada a lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen dudas respecto a la instalación del Stata, me avisan enseguida, por favor. Voy a cenar, pero igual estoy pendiente de responderles. Ya ustedes tienen mi número de WhatsApp, o si no me escriben al correo, como a ustedes les parezca más fácil. Yo quedo pendiente. No sé si es mucho pedir y abusar de tu confianza, Jesús, o no sé qué dicen los demás compañeros que están aquí conectados en la formación que nos están brindando, que hay un grupo en donde precisamente
Perfecto. Un grupo de WhatsApp para que, digamos, ir aprendiendo también de las demás inquietudes que tengan los compañeros, porque yo por primera vez me estoy formando. Listo, perfecto, yo lo creo. ¿Les parece? Sí, de acuerdo. Listo. Bueno, colegas, quedamos así. Espero que les haya sido realmente interesante la sesión del día de hoy.